quiero compartir contigo una aterradora historia, la cual fue escrita por Pedro Luna, basada en hechos ocurridos en el estado de Veracruz, México. Las Tepas. Quiero escribir esto pues no encuentro otra forma de acercarme a la ayuda o al alivio. Tal vez solo así pueda ser leído y alguien me dé una explicación a todo lo que he vivido en estos últimos días. No estoy seguro de lo que he visto y escuchado, pero dentro de todo este caos, existe un dejo de esperanza que yace en el fondo. Dentro del desconcierto, me aferro al hecho de poder encontrar otra vía para ayudar a mis seres queridos, para encontrar a mi hermano. Vivo con mi familia en una zona de pescadores, zona en donde siempre es recurrente oír hablar de cosas encantadas, pues pareciera ser la única forma de entretenimiento. El bulevar de Tuxpan conduce hasta la playa y por ella, aproximadamente unos 40 kilómetros, se llegan a Barra de Corazones. Solo por medio de lancha es posible internarnos en la laguna de Tamiagua, en donde una fila de casas de barro y zacate anuncian tierra próxima. Desde hace 3 años solo hemos sido mi madre, mi hermano menor y yo. Mi padre nos abandonó cuando nació Ernesto. Desde ese entonces he tenido que trabajar para ayudar a mi mamá, y lo he hecho con mucho compromiso. Aún así mi madre hizo todo lo posible para no dejarme sin estudios. Redobló esfuerzos y supe responderle con becas escolares para amortiguar el gasto familiar. Estas becas me permitieron estudiar una ingeniería a unos cuantos kilómetros de donde vivimos. En ese mismo lugar, he estado trabajando en un taller mecánico con mi tío. Todo lo que pudiera aportar a mi madre era de gran ayuda, quien por su parte, y casi olvidé mencionarlo, trabajaba en labores domésticas. Me encontraba en el taller un fin de semana, poco después del mediodía, cuando una llamada telefónica advirtió a mi tío que tenía que regresar a casa. El agua se había llevado a mi hermano. «Pélate, muchacho. Toma pa'l pasaje. Yo los alcanzo en un momento», profirió mi tío. En el viaje de vuelta venía pensando en los peores escenarios. Venía muy inquieto y con los ojos llorosos, mentalizándome para llegar lo más fuerte posible y ser un soporte para mi madre. Una vez que descendí de la lancha que atraviesa la laguna, caminé a paso veloz por las veredas de tierra que zigzagueaban a donde mi humilde morada me esperaba. Casi a trompicones llegué a la misma, solo para frenar mi andar al ver el remolino de gente que se hacía justo en la entrada. Pensé que escucharía a mi madre con lamentos y chillidos fuertes pidiendo por su pequeño hijo. Pero para mi gran sorpresa, solo se escuchaba el tímido caudal del arroyo que pasa muy cerca de nuestro hogar. Los vecinos al verme empezaron a abrir camino para darme acceso a mi mamá. Estaba recostada sobre un sofá. Su mano era sostenida por doña Dolores. La mirada de mi madre estaba perdida. Pareciera estar en un estado catatónico, ausente del tumulto, preocupado. «Tiene como 1 hora que se puso así, muchacho. Del llanto pasó a esto», dijo consternada doña Dolores. Intenté hacer reaccionar a mi madre, pero ni siquiera me daba una sola mirada. La tomaba del mentón para dirigir su vista hacia mí. Eran intentos en vano. Su mirada nos atravesaba. No estábamos para ella. Mis intentos fueron interrumpidos por el comisario de la localidad. «¿Eres tú el hijo de doña Bundia? Acompáñame». Enjugué mis lágrimas y me fui tras el agente. Nos alejamos del disturbio y me dirigió a donde habían sucedido los hechos. Caminamos una vía descendente que lleva hacia donde corre el arroyo que alimenta la laguna. Llegamos a un claro en donde mucha gente va a lavar su ropa. La zona lucía concurrida. Elementos de la policía municipal y voluntarios buscaban pistas que diera con algún rastro de mi hermano. Unos más se movían corriente abajo esperando encontrarlo con vida. «Te voy a necesitar fuerte, chamaco. Prepárate para cualquier cosa». Yo solo podía sentir. No tenía más argumento. Estaba quebrándome por dentro. Volteaba a mi alrededor como si quisiera encontrar alguna respuesta en el desorden. Estaba la canasta de ropa sucia de mi madre, algunas prendas ajenas regadas y una chanclita rota de Ernesto. La tomé discretamente entre mis manos solo para imaginar su andar hacia el agua, dejando ese pedazo de prenda en su camino. Me aferré a ella como un mensaje de parte de él para no desistir en su búsqueda.
Eran aproximadamente las 2 de la tarde. El sol caía con fuerza y causaba sopor. Podía seguir escuchando a la gente hablando, pero mi atención estaba centrada en el escenario, en el débil caudal que pasaba raso por encima de las piedras. ¿Me escuchaste, muchacho? Tenemos que bajar hasta donde se forman los meandros. Con suerte se quedó ahí, agarrado de alguna rama, y es que el flujo de agua no pudo crecer tanto como para llevárselo muy lejos. No tiene mucho sentido. Y es que en raras ocasiones los arroyos que alimentan a la laguna de Tamiahua ascendían tanto. En temporadas altas de lluvia han embravecido su curso. Pero ahora estábamos en abril, y las lluvias en este mes son muy escasas. Solo sirven para apaciguar los calores que superaban los 40 grados. Todo era muy confuso. Pareciera que mi hermano desapareció sin dejar algún rastro para seguirle. A la ya desanimada exploración se sumó mi tío y don Zenobio, el dueño de la tiendita de la comunidad, así como algunos compañeros de la universidad, que me dieron alcance tan pronto se enteraron de lo sucedido. Buscamos hasta que la luz natural se dio su paso. Mi pecho me dolía de tanto miedo y angustia. Regresar a casa sin Ernesto era algo que no quería dar como noticia a mi madre. Pensaba que si volvía con él de la mano, mi mamá saldría de su espasmo. Para continuar con las noticias desagradables, mi madre ya no estaba en nuestra humilde casa. Se la habían llevado al hospital. No consumía alimento alguno ni bebía líquidos. La llevaron de urgencia pues estaba descompensándose. Mi tío se quedó esa noche en casa. Nos acompañó también don Zenobio hasta altas horas de la noche. Solo se escuchaba el sonido de los insectos nocturnos. Fue entonces que sentí como si mi tío y el señor quisieran decirme algo. Pero fue don Zenobio quien se aclaró la garganta y comenzó. Antes de que tu madre se quedara como está, nos comentó doña Dolores que llegó corriendo al oír los gritos de ayuda. Sus gritos fueron más fuertes que los de la corriente de agua. Tu mamá no paraba de repetir el nombre de Ernesto. Cuando doña Dolores preguntó que qué había ocurrido, ella le dijo que se lo habían llevado a través del agua, que varias mujeres salieron del arroyo, y que éstas le hacían señas al niño para que se acercara. Ernesto, como hipnotizado, se acercó tambaleándose a la orilla. A cada pasito que daba, el arroyo se embravecía más y más. Decía esto tu mamá, y por más que le gritaba Ernesto, este seguía su andar sin darse cuenta del peligro. Dijo que no pudo hacer nada, que tenía los pies entumidos y no lo sentía. Al primer intento de dar un paso se cayó de frente. Después de sus intentos fallidos por detenerle, llegó el momento en que lo perdió de vista, y que las figuras de esas mujeres se desvanecieron. Cuando tu mamá quería seguir contándole a doña Dolores, un fuerte dolor de cabeza le impidió continuar. Se llevó las manos a las sienes y después de un rato, se cayó y quedó catatónica. No sabíamos si decirte o no, pero toda la gente del pueblo anda hablando. Ya sabes cómo es la Dolores, comunica todo. Preferimos que lo escucharas de nosotros, antes de que le hayan aumentado más al chisme. Solo asentí y agaché la mirada. En ese momento no di importancia al relato. No cuestioné si este era cierto o simplemente un delirio de mi madre. No tuve cabeza para pensar en ello. Me senté sobre una piedra y de la bolsa de mi pantalón saqué la chanclita de mi hermano. Seguí imaginando el momento en que lo perdió, y los chillidos de mi madre pidiéndole detenerse. Don Zenobio puso su mano sobre mi espalda y así nos quedamos, en silencio. Mi tío solo resoplaba, no había mucho que agregar. Al día siguiente seguiría la búsqueda infructuosa que duró por parte de la comisaría solo una semana. No creían que el cuerpo pudiera desembocar en la laguna, debido a que hay tramos en donde la corriente del agua está casi al ras de las piedras, y no había rastro de absolutamente nada. Era como si solo se hubiera esfumado. Ellos decían que seguían buscando, pero la realidad es que estaban horrorizados, pues los chismes también llegaron hasta sus oídos, y pensaban que las mujeres del arroyo podrían aparecérseles. En esa semana regresaron del hospital a mi mamá. Seguía igual, pálida, sin habla, y con la mirada congelada. Casi no parpadeaba. Teníamos que humectar sus ojos de vez en vez. En el pueblo la gente decía ahora que mi madre había caído bajo un embrujo. La gente se empezó a alejar. Evitaba pasar por el arroyo.
Nos evitaban a nosotros y susurraban. Los maldijeron las tepas. Jamás había escuchado hablar de ellas o de eso, y prefería simplemente haberme quedado así, sin saber, y sin intentar siquiera indagar más allá de lo que el entendimiento humano y sus límites trazan. Pude ver que mi tío parecía resignado, y también renunciado a la búsqueda de Ernesto. La realidad era que también estaba aterrado, y no me atreví a preguntarle. No quería incomodarlo más. Me sentí en deuda con él, como para ponerlo en una situación desagradable. Debía hacer lo que los demás en la localidad, solo rezar y esperar a que el alma de mi hermano se salvara, pero me negaba a creer en un rumor, por lo que constantemente iba al claro en donde lavaban la ropa, con la esperanza de encontrar cualquier cosa que me diera una pista, una señal, cualquier cosa que me acercara a Ernesto. Ese día quise ir más temprano, pues el cielo empezaba a atiborrarse de nubarrones y podría que era un chubasco. Me quedé más de media hora sentado en la orilla. Saqué la sandalia de Ernesto y me quedé contemplándola. Solo se escuchaba la corriente del arroyo. Ya nadie iba. La gente simplemente no se acercaba al agua. Parecía inclusive que los animales evitaban esa zona. Me sentí abrumado. Sentí temor de escuchar tanta quietud, misma que daba a toda esa naturaleza una tonalidad lúgubre. El desgarro de un trueno me hizo saltar de mi sitio. Mi corazón empezó a golpetear con fuerza, y sin reparar en nada a mi alrededor, me fui del sitio dando pasos largos y acelerados. En mi camino de vuelta a casa podía ver a las personas desde las esquinas de sus ventanas, observándome con ojos saltones, cerrando las cortinas justo después de corroborar que era yo. Iba con la mirada pegada al piso, intentando ignorar a los que me observaban, cuando una voz a la distancia pronunciaba mi nombre. Era don Zenobio. Estaba en su tienda. Agitaba sus brazos para llamar mi atención. Me acerqué sin más remedio. Se empezaba a sentir esa brisa que avisaba que la lluvia viene, y no quería que ésta me agarrara camino a casa. —¿De dónde vienes, muchacho? —preguntó el viejo aún sabiendo la respuesta. —Del arroyo —le contesté. Estaba sentado y me acordé de lo que le contó doña Dolores, así como de los rumores de la gente sobre las tepas. En ese momento me llevé la mano al bolsillo del pantalón y advertí que no traía la chanclita de Ernesto. Un susto me asaltó, y justo antes de darme la media vuelta para regresar y buscarla, el viejo me detuvo con una advertencia. —No las nombres, muchacho —me pedía con una voz muy baja—. Es casi mediodía, y a esta hora salen. Pásale a la tienda. Apúrate. Bajó la cortina de su negocio, y en la oscuridad de su despensa, me empezó a murmurar con aliento olor a café. A tu tío y a mí se nos apareció una cuando éramos jóvenes. Veníamos ya amanecidos de alguna cantinucha. Estábamos gastándonos bromas en el camino, y escuchamos un canto. Era una voz hermosa. Venía por donde el arroyo choque con la piedra en forma de cabeza. Nos acercamos en silencio. A lo lejos pudimos ver, en la parte más honda del arroyo, a una mujer hermosa bañando su piel color caoba. Su cabellera era negra, larga y espesa. El canto no era más hermoso que su presencia misma, pero lo que ella cantaba no se podía entender. No era español, no era una lengua autóctona, no era nada que hubiéramos escuchado antes, pero nos atraía con sus notas. A cada paso que dábamos su balada parecía perderse con el ruido de la corriente del agua. Para cuando nos dimos cuenta el curso del riachuelo ya había crecido bastante. La mujer estaba a tan solo un par de metros, pero justo el siguiente paso. Todo lo que habíamos visto cambió de un momento a otro. Nada de lo que nos había llevado ahí se encontraba a la vista. Todo lo contrario. La hermosa mujer se había convertido en una imagen sacada de nuestras más profundas pesadillas. Pudimos advertir a través de la transparencia del agua que su cuerpo estaba enterrado entre las piedras de la mitad para abajo. Su piel era cadavérica, y sus ojos parecían estar en descomposición por el agua. Sus pupilas acuosas se clavaron en nuestras miradas de terror. Su hermosa cabellera se volvió sacatuda y pútrida. Su hermosa figura era un pellejo pegado a los huesos. Su piel semitransparente dejaba ver sus venas y algunas llagas profundas causadas por la humedad.
Tu tío y yo nos fuimos de espaldas. Sentí que la horripilante mujer me tomaba de los pies, y como pude me zafé de ella. Resbalábamos torpemente sobre las piedras que se encuentran bajo la corriente del agua. Corrimos a casa de mi abuela, que ya nos esperaba de pie en la puerta de su hogar. En sus manos tenía unas ramas que torcía a la vez que rezaba un Padre Nuestro. Decía que con eso las ahuyentaba. Nos explicó que aquello que se nos apareció en el arroyo era una tepa, que estos seres gustan salir al mediodía a buscar comida, pero si se encuentran niños o borrachos, gozan de perderlos sin dejar rastro alguno de ellos. Mi abuela nos curó de espanto, pues en nuestros rostros entumecidos veía que no se nos borraba la mueca de horror. Un trueno que parecía despejar el cielo hizo que don Zenobio parara, cuando tragaba saliva para continuar con su relato. Un golpe seco sobre la cortina metálica lo hizo enmudecer. Creía haberlo escuchado musitar algo, pero no estaba seguro. Y recé inconexamente. Apretaba los ojos con temor a abrirlos y encontrarme con el rostro horripilante que don Zenobio había plantado en mi mente. Mis oídos estaban saturados del escándalo infernal que rodeaba la tienda. Un trueno aún más fuerte que los anteriores recogió el retumbo. Después solo se escuchaba una brisa de lluvia. Ayudé a don Zenobio a ponerse de pie. No queríamos hacer ruido. No deseábamos cambiar el sonido pacífico que ahora reinaba. Salimos de la tienda con pies livianos. En la parte delantera del puesto encontramos vidrios de las ventanas regados sobre el piso, y la cortina metálica con varias abolladuras. No salimos de la tienda hasta unas horas más tarde, una vez que estábamos seguros de que no había nadie o nada afuera. Levantamos juntos la maltratada cortina metálica. El roce de las láminas con las guías generaron una fuerte resonancia, que nos hizo creer que habían vuelto esos seres para atormentarnos nuevamente. Creo que apreté los ojos en el momento justo en el que el cortinón despegaba, pero solo podía escuchar ahora la respiración agitada de don Zenobio. Cuando abrí los párpados advertí que el viejo apoyaba sus manos sobre sus muslos. Estaba al borde del infarto. Decenas de marcas de pies alargados sobre la tierra rodeaban la tienda del viejo, huellas que no eran de fisonomía humana, huellas que se encimaban deformando aún más las primeras marcas. Marcas de fango aún fresco sobre las paredes, contornos de dedos alargados en forma de garra, que parecían confirmar la existencia de las pesadillas de don Zenobio. Sin embargo, el motivo de mi pasmo no fue el mismo que hizo que el viejo falleciera de un paro cardíaco en la entrada de su negocio. Como una broma cruel y recordatorio vil, encontré unos pasos del acceso a la tienda, la desgastada y pequeña sandalia de Ernesto que había extraviado en el arroyo. No sé qué creer, no sé qué decir. Lo único cierto es que en la villa de pescadores de la laguna, la gente vive aterrada, vive con miedo y a la sombra de una fuerza de la que nadie nos puede proteger.